Damos la bienvenida a la socióloga Cecilia Méndez, prefecta provincial de la SUAY. Socióloga Méndez, bienvenida. Quisiéramos conocer, en primer lugar, cuáles son las metas que se propone con el proyecto Mujeres en la Política. Buen día a usted, distinguido periodista. Agradecerle por el espacio que brinda al gobierno provincial de la SUAY para dialogar con la comunidad, con la ciudadanía. En relación a mujeres en la política, debo precisar que no se trata solamente de un proyecto, es una opción de vida desde el punto de vista de muchas mujeres, infinidad de mujeres, que a lo largo de por lo menos el retorno a la democracia acá, en el caso de Cuenca, hemos impulsado un proceso de reconocimiento de las mujeres, del género, del feminismo como una opción de vida. Por lo tanto, para esta administración es una opción administrativa, es una opción de vida que queremos nosotros implementar a lo largo y ancho de nuestra acción mientras estemos al frente de esta institución, pero lo que también deseamos es que esto sea pensado, sea sentido, sea parte de la conciencia de las mujeres y sea parte de la elaboración también de su pensamiento y las propuestas que se puedan hacer para contribuir a cambiar en algo un mundo que efectivamente se torna cada vez más violento y por ser así extrema sus posiciones entre hombres y mujeres, entre aquellas personas que tienen más posibilidades de vida y las que no, entre los políticos que tienen poderes de decisión y los que no. Entonces hay una serie de matices que oscilan tenemos de ir reduciendo, si acaso no solo fuera posible, sino es obligación de todos los seres humanos, intentar ser parte de la erradicación de las violencias, entre ellas la violencia política. ¿Qué es lo que pretende el gobierno provincial de la SUAY con esto? Primero, que las pocas mujeres que en este último proceso electoral hemos sido elegidas por votación popular, tengamos capacidad no solo de participación, porque como por el hecho de ser elegidas, pues tenemos acceso a las sesiones de consejos, y en ese sentido no creo que haya, diríamos, una especie de restricción, porque eso sería pues evidente y pues conllevaría a una condena general. El problema es que se trata de mujeres sin decisión. El problema, cuando se esté en la política, la participación es importante, pero es también muy importante también la decisión que se pueda. Señora prefecta, cuéntenos también a través de su experiencia, ¿cómo valora usted este proyecto? Usted sucedió a Yacu Pérez, con quien ganó la viceprefectura, luego Yacu Pérez tomó su propio destino con su proyecto político, que por poco lo pone en la carrera final hacia la presidencia de la República. Tras haber dejado Yacu Pérez la prefectura, usted denunció haber sido relegada por el anterior prefecto. Llegó incluso a acusarlo de misoginia reiteradamente, ha insinuado también una actitud demagógica de Yacu Pérez. Coméntenos un poco más de esta experiencia y cómo se refleja esto en sus intereses actuales en política y en el impulso a este proyecto. Gracias, señor periodista. Efectivamente, durante mi acompañamiento de fórmula, que nunca tuve posibilidad de participar con el señor exprefecto Pérez Guastambel en procesos de decisión respecto de la conducción de la administración del gobierno provincial de la SUAY. Yo estuve completamente ausente y no lo estuve desde que nos posesionamos, lo estuve en plena campaña electoral. De manera que pues el señor exprefecto hizo su propia campaña y yo también hice mi propia campaña, muy modesta ciertamente, pero lo hice. Entonces, sobre esta
diríamos, esta evidencia cuando ya fui o asumí el cargo de viceprefectura. Yo sufrí intentos de destitución, por lo menos 2 muy claramente, uno lo tenemos documentado incluso, y eso pues conllevaba una postura que era pues, por lo menos era observable, criticable también, porque la intención que tenía era simplemente de ser no solo su apoyo, sino ser efectivamente aquella persona que podía ser parte de la participación, de la reflexión, de la observación y por supuesto de las decisiones que en cargos como estos se debe tener. En mi caso debo decir que jamás tuve una actitud de mi parte indebida para con el señor ex viceprefecto. Siempre tuve una condición de absoluta consideración política, ideológica y personal con relación a él. ¿Esta consideración fue correspondida? Pues en el plano de la consideración personal, muy personal, sí. No tengo por qué decir que haya habido del señor ex prefecto alguna actitud maleducada hacia mi persona como Cecilia. Sí, desde el punto de vista político. Y creo que ahí hay un tema que tiene que ver no solo con relaciones individuales. Usted me está preguntando de este caso muy particular, pero al margen de eso, lo que nosotras como mujeres en la esfera de lo político enfrentamos es un proceso que tiene que ver con algo que el feminismo ha desarrollado también a través de sus reflexiones, a través de sus experiencias, y eso es este temor que se tiene a que las mujeres puedan participar en las, repito, decisiones fundamentales de conducción de las políticas públicas que tienen que ver con temas económicos, que tienen que ver con temas de estructuración, por ejemplo, del trabajo, de la educación, de la salud, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay un celo muy fuerte de que haya una presencia mucho más llamativa, diré, mucho más consensuadora y dialogante de las mujeres como sujetas políticas, como personas que por su propia decisión, capacidad, voluntad y luego formaciones, ya sean académicas o sean políticas, hemos podido incidir muy fuertemente. Socióloga Méndez, muy buenos días. Este proyecto Mujeres en la Política, ¿hacia quién está dirigido? Es decir, ¿con qué mujeres se estaría trabajando? ¿Son mujeres de la ruralidad, de las zonas rurales, lideresas quizás de comunidades, de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas? ¿Son mujeres urbanas? Es decir, ¿con qué mujeres se estaría trabajando? Y tenemos conocimiento también que se elaboró, que se constituyó un manifiesto, que lo hicieron público. ¿A quiénes están yendo a entregar este manifiesto o hacia quién está dirigido este manifiesto? Vamos para responder a sus preguntas. Esta presencia, esta opción, yo diría, de vida de muchas de las mujeres, que es mi caso personal, y entiendo que de mis otras compañeras también, que va más allá de un proyecto, tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de que las mujeres puedan ser no solo tomadas en cuenta, puedan tener capacidad de participación y de decisión, repito, en el caso nuestro, de las políticas públicas que tienen que ver con las juntas parroquiales, que son los gobiernos de cercanía, que tienen que ver con las alcaldías, en el caso de los cantones, en nuestro caso, de las prefecturas, entiendo que también de las municipalidades. Está dirigido a las mujeres de elección popular, de urbanas y rurales. Quisiera señalar que en el caso de el nivel del gobierno provincial de la SUAY, tenemos alrededor de 10 vocales entre vocales
y pues hay una sola presidenta de consejo, por ejemplo. Entonces ahí hay un déficit muy fuerte, un retroceso muy fuerte en relación al año, hace una década nomás, y no se diga hacia cuándo Sonia Palán, María Arboleda, Piedad Moscoso, en el caso local nuestro, iniciaron un proceso de no solo de aparición, sino de reconocimiento de la presencia de las mujeres en el espacio de lo público. Entonces, ese es nuestro ámbito, distinguida periodista, son las mujeres de elección popular, que tienen que ver con el campo y con la ciudad, y ahí nos congregan qué temas. Por ejemplo, en el caso la erradicación de las violencias, en el caso de la ruralidad, repensar la ruralidad, en el caso del tema urbano, la presencia de las mujeres en las decisiones de la política de la ciudad, por ejemplo. Este es un proceso que no es que lo iniciamos nosotros, ya están las mujeres. Hemos tenido a lo largo de 30 años, porque hay que recordar que mucho antes del retorno a la democracia, las mujeres ecuatorianas como las latinoamericanas y las mundiales han iniciado un proceso de reconocimiento en el campo político que es antiguo. En el caso nuestro, quisiera decir que cuando se asumió aquí la vicepresidencia primero, la viceprefectura, pues ya había un trabajo dirigido a fortalecer a las mujeres en la política, y eso lo fue conducido por la doctora Alvarado, ¿no? Entonces, no es que estamos creando nada, estamos reactivando, estamos volviendo a abrir un espacio que ha sido como que achicado por la misma, por las mismas condiciones de concentración de la política, de haber generado un proceso de, centrípeto, incluso de hacer que la política se concentre en un solo poder, que es el ejecutivo. Socióloga Méndez, más allá de los temas de género, usted ha cumplido ya 8 meses en funciones. ¿Cómo encontró la prefectura de la SUAY? La prefectura de la SUAY, gracias por su pregunta, la encontramos como una institución sumamente debilitada. Para decir que incluso la trayectoria documental no estaba en su debido, en sus debidos departamentos y espacios, comenzando por ahí. No se diga el tema de vialidad, los temas de participación ciudadana, los temas de riego. Hemos tenido que reorganizar nuestra actividad en torno básicamente a las competencias centrales que por constitución espacios como estos o instituciones como estas debe responder, pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos ubicados en la ruralidad de nuestro cantón. Y ahí pues se destaca los temas de vialidad, los temas de riego, los temas de desarrollo, se llama aquí desarrollo económico. Quisiera yo asumir que se tratan de competencias que tienen que ver con el desarrollo humano, básicamente con la participación ciudadana, con el género y para nuestra comprensión con la cultura y por supuesto el ambiente. Hay siete actividades o 7 campos, diría, que tienen que ver con una directa operatividad de esta institución con la ruralidad, con toda la SUAY rural, la SUAY cantonal, la SUAY parroquial, con lo que y ahí cobra sentido aquella palabra o aquella frase que alguna vez elaborara Alejandro Muriano cuando planteó el tema del Ecuador profundo. Entonces ahí hay esta posibilidad de conocerle a nuestra provincia y conocerlo implica poner a esta institución, el gobierno provincial de la SUAY, al servicio de la SUAY. Señora prefecta, una de las áreas más importantes para la prefectura de la SUAY y una de las más débiles de esta provincia es el de la vialidad, que raya con el desastre, y no lo decimos metafóricamente. A pesar de que los azuayos, los cuencanos, nos hemos acostumbrado a las malas vías, la situación es verdaderamente alarmante, tanto en la red estatal como en los más de 3.000 kilómetros de vías secundarias y de tercer orden que debe mantener la prefectura de la SUAY.
¿Cómo se encuentran las vías que están a cargo del gobierno provincial? Y cuéntenos también su criterio sobre el ya famoso Ingreso Sur, que tiene toda una historia y en la cual de alguna manera se ve que ha sido manejado centralizadamente a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Quito, sin una adecuada participación de las autoridades locales, encontrándose al momento en un limbo que tendrá que resolverlo el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas. Sí, gracias por su pregunta. Para decir que para nosotros la vialidad es también un eje fundamental para el gobierno provincial. Nosotros hemos partido de un diagnóstico, la administración que he impulsado, y está basado en un inventario vial y en el catastro productivo. Estos dos elementos nos han permitido a nosotros generar varias líneas estratégicas para poder enfrentar el tema de la vialidad. ¿Cómo está la vialidad en el Azuay? La vialidad en el Azuay, como usted dice, está en crisis. Nosotros aquí con el equipo de ingenieros hemos podido ver de que durante por lo menos los últimos 8 o 10 años esa vialidad ha sido, no ha sido debidamente atendida, ha estado sujeta a un tipo de intervención que tiene que ver fundamentalmente con diríamos, apegos de orden político. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos generado una planificación en torno a clasificar nuestras vías o a caracterizar las vías. Tenemos nosotros nuestras vías productivas, nuestras vías de conectividad, que son nuestra preocupación fundamental. Y ahí hemos generado y hemos visto qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta. Y en ese sentido, lo que nos hacía falta es cambiar el equipo caminero. Y eso ha sido una decisión estratégica, comprar un nuevo equipo caminero para atender la vialidad del Azuay, fortalecer un segundo elemento, fortalecer a nuestra empresa pública, que es asfaltar, para que sea un aliado estratégico en la atención de la vialidad. Y para esto hemos trazado nuestras vías troncales, las productivas, digamos las Sustas, Soldados, la Monaiba, Huanchi, Pacha, la Ricaurte, Ochoa, León, la Cuenca del Valle, la Chiquito, Mebamba, Guarainá, la Chordelec principal, que son vías que han sido ya intervenidas en la medida también de las posibilidades que tenemos en este momento. Tenemos nuestros anillos viales que tienen que ver con, estas vías que mencioné son las vías de mayor acercamiento a los temas de productividad de la Azuay. Tenemos como decía, los anillos viales, y ahí están nuestras rutas también de la producción artesanal. Pero ¿en qué estado se encuentran, señora prefecta? Están en varios estados. Unas hemos dado el mantenimiento vial, a otras hemos generado los procesos de bacheo, otras hemos hecho hemos tendido la capa asfáltica, para señalar de que aparte de las emergencias que hemos tenido que dar salida por el tema de las lluvias, con nuestro equipo caminero viejo, porque aún en uso, porque aún no tenemos completo nuestro equipo caminero. Cuando eso acontezca, esperamos que sea alrededor de este mes, para poder arrancar con la planificación vial que tenemos. Señora prefecta, ¿cuál es su opinión sobre el nuevo proyecto de estabilización del Cerro Tamuga, que ha puesto en entredicho a los municipios de Gualaceo y de Paute? ¿Sigue siendo la Josefina la principal cantera de materiales pétreos para la obra pública en esta provincia? Yo quisiera decir que no es tanto así, señor periodista. Cuando ingresé acá, pues hubo también la propuesta de que el gobierno provincial de la Azuay se hiciera cargo del Cerro Tamuga. En el Cerro Tamuga hay dos problemas importantes que lo digo ahora porque sometimos más o menos a 4 días de intenso trabajo con el equipo técnico de ingenieros aquí en la sala contigua al despacho para analizar la propuesta de intervención y de hacernos cargo de
del Cerro Tamuga. Ahí se observaron dos cosas. Primero, el Cerro Tamuga en su cumbre o en su parte del cono superior, pues tiene los materiales que podrían haber servido para el Azuay son muy nimios o muy pocos. La compañía Equitransa en la época del expresidente Correa pues hizo un uso muy intensivo de los recursos pétreos del Tamur. Por lo tanto, ahí hay poco material que nos podría servir para la provincia. Lo que tenemos como material es un remanente que se produce por estabilización, me han explicado los ingenieros, y que eso tiene un candado, diré. No se puede usar para el conjunto o para toda la provincia, solamente para la cuenca del Paute. Y aún si fuera así, fuera pues positivo y hubiese sido posible que el gobierno provincial de la SOE se haga cargo. Pero tenemos otro problema fuerte ahí, que el Cerro Tamuga es un cerro muy delicado. Está acompañado de los cerros, me han explicado, en territorio incluso, el uno es el Cerro Misquillaco y el otro cerro es el cerro denominado Cuchiloma. El Cerro Misquillaco es un cerro en movimiento. Un mal cálculo que se haga, simplemente tenemos otra Josefina. Y al no tener la garantía del material pétreo para el Azuay, nosotros hemos tenido que decir, en este caso al exgobernador, que por disposición, diríamos, técnica, es el presidente del tema de la Josefina, como ahora es el nuevo señor gobernador, pues le hemos tenido que decir que el gobierno provincial de la SUAY no se va a hacer cargo. La estabilización no es lo mismo que la exportación. Y ahí pues me ha llamado también a mí la atención la propuesta hecha por el municipio de Paute, así como también de la devaluación. En todo caso, cada una de estas municipalidades pues habrá analizado como nosotros lo hicimos, y en nuestro caso, como decía, hay estos dos problemas centrales, y tercero también, estabilizar el Cerro Tamuga demanda mucho dinero, entre 8 y 12 millones de dólares, lo cual para nosotros, dado el poco recurso pétreo de ahí, al altísimo riesgo, pues no era posible, diríamos, invertir esa escala de dinero para algo que pues no significa una garantía de trabajo. ¿Le parece bien en consecuencia la salida que ha intentado dar el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Lo que diríamos es, habría que observarlo, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento todavía con ningún funcionario nuevo de... Pero la situación está casi juzgada, ¿no es extemporáneo el recién intentar enterarse de esto? Mire, no nos estamos, no sé cómo esté el tema de la nueva administración, pero en nuestro caso, por ejemplo, al tener ese diagnóstico sobre el Cerro Tamuga, nosotros hemos decidido fortalecer y desbloquear el tema de la Virginia. En la mina La Virginia, que está situado en la parroquia Dundú del cantón Paute, está situado nuestra mayor cantera, nuestra mayor mina del GPA. Y en eso lo que hemos hecho es primero establecer una línea de diálogo y vinculación con el señor alcalde del cantón Paute, el ingeniero Delgado, con quien hemos convenido en una relación cordial, en una relación de mancomunidad por el Azuay. Es de la mina La Virginia donde el Azuay se abastece de la mayor parte de sus recursos pétreos. Eso no significa que nosotros no hayamos desplegado la ubicación de las distintas minas que tenemos. Entonces tenemos una mina importante en Tarqui del Arte, que es la mina San Rafael, una vez que la mina de Tañiloma ha entrado también en un proceso de cierre. Esta mina del Arte es la que de manera generosa también el señor presidente de la Junta Parroquial de Tarqui nos ha planteado un uso para una parte del Azuay. Tenemos la mina de Tacarel,
que es una mina a la que hay que comenzar a mirarlo, a pensarlo, porque iniciar un proceso de, digamos, de declaratoria de uso público. Entonces, están las minas también. Bien, señora prefecta, en honor al tiempo, pasemos al tema de la minería metálica. Ha trascendido que la empresa INB, a cargo de Quimsacocha, ha presentado estudio de impacto ambiental ante el Ministerio del Ambiente. También ha trascendido, esto publicitado en páginas de las empresas mineras, que la empresa Dundee ha comprado a INB Metal sus acciones por una transacción multimillonaria de más de $100 millones de acciones en Quimsacocha. ¿Cuál es la reacción de usted como prefecta a este tema que, a pesar de la consulta de Cuenca, aparentemente, desde el punto de vista de las compañías mineras, el proyecto sigue adelante? Tema también denunciado ante todas las autoridades locales y nacionales por IAS Unidos. Sí. Quisiera decir de manera muy firme y clara que la posición del gobierno provincial de la SUAY, que ahora lo presido, tiene que ver con una defensa irrestricta de las fuentes hídricas. Creo que es, y yo me permito señalar, creo que la política del nuevo gobierno, lo escuché el día en que se posesionó el presidente Lasso, señalar que la minería metálica es un eje para la economía nacional. Quisiera llamar a una reflexión en el sentido de que la economía de nuestro país es una economía que puede también direccionarse a un campo sumamente fructífero, a un campo que podría ser mucho más grato y potenciador para el Ecuador, que es el tema turístico. En el caso de la SUAY, que es una provincia bendecida, y como creyente que soy por Dios y por nuestra madre naturaleza, efectivamente nosotros vamos a tener que manifestar de manera clara a toda instancia de cualquier nivel nuestra preocupación, nuestra oposición a que en el Azuay se instaure una explotación minera a gran escala de manera abierta y amplia. Creería yo y llamaría a reflexión, porque no solo están en nuestro territorio las grandes empresas mineras, está nuestra población, están nuestros hombres y mujeres del campo y de la ciudad, de todas las edades, de todas las condiciones. Por el momento no se han manifestado ustedes con respecto a estas nuevas denuncias traídas a flote, sobre todo por IAS Unidos. No nos hemos manifestado porque no hemos tenido de parte de ninguna instancia ni organización social, diríamos, una petición oficial. Pero hay una carta abierta a todas las autoridades. Sí, ahora lo hago de manera pública porque usted me está preguntando. Ahora, dentro de nuestra racionalidad, cuando hay un pronunciamiento oficial, lo hacemos con responsabilidad, con documentos. Yo no podría hacerlo porque no tengo ninguna petición en este sentido, pues estamos esperando, pero señalarles de que el gobierno provincial de la SUAY tiene este compromiso e insta a que se cumpla la consulta popular, una consulta popular que expresó la voluntad de todo el pueblo del Cantón Cuenca. También tengo la preocupación de los alcaldes, por ejemplo, del CICSI y de algunos otros sectores donde el tema de la minería ilegal también es un problema muy fuerte para poder repensar el tema de la defensa de las fuentes hídricas, otra vez en el honorable Consejo Provincial. Señora prefecta, conocemos también en otro tema, saliéndoles un poquito de la minería, que el día viernes, si no me equivoco, se trasladarán conjuntamente con los asambleístas electos a la zona de Molleturo. Ahí hay una problemática limítrofe que tiene justamente este recorrido con los asambleístas, la finalidad de conocer y encontrar salidas. ¿Cuál es la situación? Gracias por poner en la palestra de la SUAY un tema sumamente delicado, que es el tema de límites Azuay-Guayas.
Lo que pretendemos con los señores asambleístas, con la Comisión de Límites, que tiene que ver con la ilustre municipalidad y con el gobierno provincial, más toda la población de Molleturo y por supuesto la prensa, es pues poner en conocimiento y que ellos conozcan el territorio en conflicto y en litigio, toda vez que en el año 2015 se firmó un acuerdo amistoso entre los prefectos de la época y en el caso de la SUAY, un acuerdo que adolece de los respaldos, incluso jurídicos necesarios que se debió tener más allá de aquellos que inicialmente condujeron a mirar este proceso, que tienen que ver con la identificación de pertenencia de la población molleturense. Hemos encontrado, diríamos, un proceso, un hecho, en este caso el acuerdo amistoso, que tiene que ver con temas jurídicos estrictamente legales, y a más de los legítimos, que fueron los que inicialmente fueron puestos en conocimiento nuestro por parte de la población. Lo que pretende la SUAY es de que se escuche a la población, que se permita a los habitantes de Molleturo un pronunciamiento adecuado en torno a ello. Y para eso, pues tenemos que, desgraciadamente, lamentar, por un lado, diríamos, ¿qué será? Dificultades que tenemos de atender todas las peticiones de Molleturo, a pesar de que nosotros como gobierno provincial hemos declarado el 5 de febrero a Molleturo zona prioritaria. Los recursos que tenemos son muy pocos para atenderlos. Sin embargo, lo que sí hemos hecho es poner atención y continuidad en el reclamo que hace. Bien. Esta parte. Muchas gracias, señora prefecta. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Han escuchado a la socióloga Cecilia Méndez, prefecta provincial de la SUAY.